Bueno, estamos bastante atrasados con los apuntes, ¿sí? Vamos por la clase número 7 de los apuntes y en realidad vamos por la 15 del curso. Pero bueno, como nos hemos salteado a veces algunas cosas, hemos explicado cosas que venían más adelante, no va a ser tan trágico, ¿sí? Igual creo que vamos a tener que agregar por lo menos una clase más. Bueno, lo último que hemos dejado era esta UCH de Megan. Esto es Megan 1 fase 2. Donde dijimos que uno de los grandes problemas de inmovilizador que tenían es que se rotaba el tipo de transponder, que eso se configura con el escáner. Desde el micro se lee la información, por ejemplo, para levantar el PIN code. Hay herramientas por OV2 que te permiten levantar el PIN code, que es un código de 8 dígitos alfanumérico, 100 hexadecimal. Y que los tipos de transponder podía ser dos tipos. O sea, si el tema del inmovilizador es saber si se ha roto el tipo de transponder, por lo cual no arranca el auto, queda titilando la luz del inmo al poner contacto, el LED rojo en el medio del cuadro de instrumentos. Antes de intentar programar, levantar PIN code, fijarse, abrir la llave, verificar el tipo de transponder que tiene y verificar si es tipo 1, tipo 2 y cómo esté configurada la fusiblera. Bueno, muy bien. Dice, bueno, el telemando, esto para la sincronización hay que pulsar durante más de 10 segundos el telemando hasta que el testigo rojo del telemando no se apague, quede encendido, fijo. Pulsa 3 veces velozmente la tecla del telemando, las puertas se desbloquean y se desbloquean. Y repetir la operación con cada telemando será para hacer la programación. Y acá, si cambio la UCH por una nueva o una virgen, hay un archivo virgen de la que termina en 510. Como les dije, cuando yo abro las fusibleras, veo que por ahí los circuitos electrónicos son diferentes, sí, muy similares, pero la ubicación de los relay, por ejemplo, están rotados, que no conviene clonar, no conviene usar un archivo que no sea de esa numeración de fusiblera. Si el tema es cambiarla por una usada, conviene volver a hacer los transponders, ¿sí? Y resetear a virgen la ECU de motor. Cuando venían con esta UCH, podía venir con computadoras como, por ejemplo, la Sirius 32 principalmente, Sirius 34, la ES15BM, que era la del Megan DTI 1.9, de un solo conector de 68 pines. Bueno, todas esas se pueden virginizar y arrancar desde cero sin necesidad de volver a programar con escáner porque se autoadaptan. Y así que con respecto a emparejamiento, si pongo una fusible usada no habría problema si virginizo la eco de motor, ¿sí? No necesito ninguna herramienta. Y programar las llaves, va a haber que levantar el pin code de esa fusiblera usada. Si las fusibleras son exactamente iguales físicamente, entonces puedo pasarla del micro de una a la otra o leer la información del micro con el UPA, por ejemplo, el UPA, el XPRO, el iPro, y pasarle esa información. Bueno, dice, bueno, para realizar el proceso de sustitución por una nueva o una virginizada, es necesario por lo menos tener una llave antigua del vehículo. Selecciona unidad de interconexión, a eso la UCH es la unidad de interconexión del habitáculo, ¿no? Y presionar autodetección, en el caso esto fue sacado del DEC Super Scan, uno de los escáneres que hay. No todos los escáneres tienen autodetección. Hoy, bueno, los escáneres actuales tienen lo que se llama topología, que en realidad es el test global. Test global es lo primero que haces es entrar con el escáner por el número de chasis, el número BIN, Vehicle Identification Number, identifica el vehículo y ya sabe con el número de chasis cuál es la configuración de red que tendría que tener, qué computadoras debería tener el auto, ¿sí? Qué sistemas electrónicos. Y lo que va a hacer es un gráfico en el cual te va a mostrar por ahí las computadoras que no se conectaron con un color, ¿sí? Generalmente es un gris pálido, como diciendo está ausente. Si está en rojo,
hay códigos de falla, si está en verde no hay códigos, cada uno de los cuadraditos que representa a una unidad de control electrónica. Lo que hace es un barrido, un escaneo, y vos podés incluso poner que te muestre todos los códigos de falla de todas las unidades de control del vehículo antes de arrancar, porque a medida que fue pasando el tiempo se fueron agregando sistemas y se hizo complejo, el diagnóstico se hizo muy lento. Por lo tanto, de esta forma logramos hacer un diagnóstico en pocos segundos, ¿no? Bueno, muy bien. A ver. Siguen llegando mensajes de WhatsApp. Bueno, entonces, por supuesto que este sistema no era multiplexado. Por lo tanto, o sea, por más que tengas un escáner que te haga la topología de red del sistema, no es multiplexado, así que vas a tener que entrar a unidad de control por unidad de control. Pero esto de autodetección se refiere a que vos entrás a la parte de fusiblera, interconexión de habitáculo, ¿sí? Unidad de control de carrocería, ¿sí? Así como tenés el ABS, el airbag, la ECU de motor, entras por carrocería y ahí pones autodetección en este escáner y ya sabe que es una UCH para el Megane 1 fase 2. Hay escáner que no tienen autodetección, entonces tenés que elegirla manualmente y generalmente dice UCH1, creo que la llaman. UCH es la sigla, unidad de control de habitáculo, ¿sí? Bueno, con el contacto cortado entraré en funciones especiales, ¿sí? Tenemos todas las funciones que tenemos siempre, ¿no? Códigos de falla, flujo de datos o parámetros, que es lo mismo, y prueba de actuadores y funciones especiales. En funciones especiales pongo el código de arranque de emergencia de 8 dígitos. Código de emergencia, dijimos que en este sistema no tiene como para que el propietario del vehículo, si perdió el transponder o se rompió la llave, pueda ponerlo en marcha. La única forma de ponerlo en marcha es con un escáner, entrando por funciones especiales y poniendo el código. Ahí sí le puedes dar arranque de emergencia. Habíamos dicho también en la clase anterior que si uno en el sistema anterior, en el Megane 1 fase 1, con UCEVIC, vos entrabas a través del botón del cierre centralizado un código de 4 o 5 dígitos numéricos y por lo tanto con eso lograbas poner en marcha el vehículo si se agotaba la pila, porque en ese sistema anterior era por radiofrecuencia, por emisión infrarroja, y necesita pilas sí o sí para desbloquear el sistema. Pero en este caso, como es por transponder, si se agota la pila de la cabeza de la llave, a lo sumo no podés abrir la puerta con el telemando, pero la abrís mecánicamente y al poner la llave en contacto, ¿sí? El tambor de arranque y girarlo a la posición contacto, logramos que es el alimentar a la UCH le da alimentación a la antena genera su corriente alterna que se induce en el transponder y de ahí se transmite el código hasta la UCH, donde si es el código correcto ya se apaga la luz de INMO y manda la señal de desbloqueo a la ECU. Recordad que en estos Renault, sí, la llave es reconocida, ya con eso se apaga la luz del inmovilizador, pero no quiere decir que haya desbloqueado la ECU. Cuando la ECU queda bloqueada, que no recibe la señal de desbloqueo, normalmente titila la luz de inyección rápido. Pero suponte que el problema es que le falte alimentación o masa a la ECU y por lo tanto ese es el motivo por el cual no arranca. Por lo tanto, siempre en el diagnóstico, cuando pienses que es por la parte de inmovilizador, trata de entrar con escáner también a la parte de inyección, que incluso puede haber parámetros o códigos de falla que se refieran a
al que está bloqueado, no recibe la señal de desbloqueo, que el inmovilizador está activo o algún parámetro que tenga que ver con eso. Bueno, el cuarto paso dice poner en contacto con una llave antigua del vehículo. Únicamente con la llave antigua se puede realizar el aprendizaje, siempre y cuando sea una fusiblera nueva, ¿sí? O virginizada. Si el código introducido es correcto, el testigo rojo parpadea deprisa. Repetir el paso 4, el resto de las llaves antiguas o nuevas, máximo hasta 4. Con el contacto cortado, selecciona grabar llaves, hay aprendizaje de llaves. No es posible anular el proceso si pongo anular aprendizaje de llaves, está esa función también como función especial. Y ahora configure los siguientes ítems. ¿Sí? Seleccionar habilitar o deshabilitar, tipo motorización, que hemos dicho que nafta diésel. El auto puede ser diésel, pero lo tenés que configurar como nafta si tiene una EQ que maneje también caudal de dosificación de gasoil. ¿Sí? Si es un sistema mecánico con acelerador mecánico, por más que tenga EQ, hay que seleccionarlo como diésel. Pero si el acelerador es electrónico, hay que seleccionarlo como vehículo a gasolina o nafta. Bueno, la función antiarranque, si está habilitada o deshabilitada, eso era, vos con la función antiarranque deshabilitada, evitás que se distile la luz del INMO y que dialogue la UCH con la EQ. O sea, se aplica esa función de deshabilitar función antiarranque cuando, por ejemplo, desinmovilizo la EQ. ¿Tá? Entonces, para no estar cortando el cable que va al cuadro de instrumentos, que hace titilar la luz del INMO, o tener que sacar el tablero para sacar la lamparita, o en este caso el LED. Bueno, no hace falta. Se entra con el escáner, funciones especiales en la UCH, deshabilitar función antiarranque y la luz de INMO ya no titila más, no hace más nada. Pero no desinmoviliza. ¿Está? Había un truco para la Fenix 5 que a veces pasaba que el telemando infrarrojo, el sistema anterior, con UCVIC, a veces funcionaba y a veces no. Entonces de repente por ahí le dabas 20 veces al botón y no funcionaba, y una vez funcionó, le dabas arranque y el auto arrancaba. Si vos con el auto en marcha desconectás el cable de comunicación, la línea W, entre la UCVIC y la computadora de inyección, ya con eso queda desbloqueada siempre. Siempre y cuando te permita por lo menos una vez el arranque. En la Fenix 5 yo siempre decía que las generaciones de los autos Megane 1 fase 1 venía con Fenix 5. En el Megane 1 fase 2 venía con Sirius 32. Pero puede haber Megane 1 fase 2 con Fenix 5 y se desinmovilizaría de la misma forma. O sea, si de repente en uno de las veces que le diste arranque el auto arrancó, cortar el cable de la línea W que va al pin de la Fenix 5 o al pin 35 de la EQ, si es un motor 2 litros. Y si es un motor 1.6, va al pin número 37. O sea, el cable que sale del 37 de la EQ para el motor 1.6, una vez que lo pusiste en marcha lo cortas y queda desbloqueado, siempre y cuando permite el arranque de motor, ¿no? Bueno, si el código introducido es correcto, el testigo rojo parpadea deprisa, repetir paso 4, la estación antigua, eso ya lo dijimos. Es posible anular el proceso de refrigeración, ya lo dijimos. Habilitar y deshabilitar las funciones, bloqueo automático de puertas. Esto cuando el vehículo se pone en movimiento, que se cierran las puertas automáticamente. Recordá que cuando eso está habilitado, si estás trabajando en el taller y con el auto en marcha y levantaste con el cric y una rueda giró, te puede quedar bloqueado el auto, o sea, se bloquean las puertas porque detecta un movimiento de la rueda, ¿sí? Velocidad del vehículo, y se cerró la puerta y las llaves estaban con el motor en marcha, porque me ha pasado. Y dijimos que si llega a pasar eso, se podía, o sea, parar al motor desconectando el sensor de RPM, desconectar la EQ, pues está puesto el contacto, pero bueno, desconectamos la EQ y por el pin de comunicación con el escáner, ¿sí? Que miren el esquema eléctrico, yo le puedo abrir las puertas si conecto el escáner por ahí, porque la línea K de la EQ, que va al pin 7 del conector OB2, es el mismo pin que se usa para la conexión de escáner con la UCH. Entonces, reconecto el escáner por donde va conectada la EQ
para comunicarme con la UCH y ejecutar la prueba de actuador de bajar el levantavidrio o abrir las puertas, y ya con eso soluciono un problema que le pasa a mucha gente cuando está habilitada la función bloqueo automático de puertas cuando el vehículo se pone en movimiento. Bueno, bloqueo de aprendizaje es para bloquear el aprendizaje con el fin de obtener un funcionamiento normal de las funciones gestionadas, como que cerrás los procesos de programación, y si al introducir la llave el testigo queda apagado, el transponder de la llave no es el correcto, se puede verificar en flujo de datos si la llave fue aceptada y el código recibido. En realidad eso es al revés, ¿no? O sea, si el testigo queda titilando, el transponder de la llave no es el correcto. Bueno, ¿qué más tenemos? Esta cajita de movilizador la vas a encontrar, por ejemplo, hasta incluso en una Kangoo 2015. Puede que venga, pero también lo vas a encontrar en un Clio modelo 98. Si abrís la del Clio 98 o abrís la de la Kangoo 2015, que te pasaron unos cuantos años, 17 años de diferencia entre uno y otro, son diferentes. Se cambió la tecnología, pero la configuración de pines y todo eso es exactamente lo mismo. La antena, por supuesto, también es alimentada, ¿sí? Tiene 12 voltios, tiene masa y el cable de señal que va al conector azul. Esta EQ que está ahí es una MS3134, hay también MS3132. Y como vemos, si la llave tiene telemando, el transponder es parte del circuito impreso, ¿sí? No hay transponder físico, ¿sí? Sino que es parte del circuito impreso, es el integradito que se ve ahí. Y lo que ves acá arriba, espera que vamos a seleccionarlo. ¿Cómo estás, Mauro? Lo que ves acá arriba es simplemente un bobinado que se rompe. Cuando quieren cambiar la pila, la batería, generalmente muchas veces se rompe o se desuelda, así que bueno, eso se consigue como un repuesto más. Por aquí todo bien. Y si viene, generalmente podía venir. Fíjate que había varias versiones de estos vehículos, Clio, Kangoo. Puede ser que algún Sandero viejo, algún Logan viejo también haya venido con esto. La Renault Master venía con esta central de inmovilizador, que en cualquiera de estos vehículos te podía venir o dos llaves y sin telemando, una llave con telemando y una llave convencional, o las dos llaves con telemando, dependiendo del nivel de equipamiento. Sí, generalmente la mayoría de la gente compraba el intermedio, donde tenías una llave con telemando, que es igual a esta, y una llave sin telemando, que tiene sí un transponder físico, ¿sí? Un ID46, creo que eso que se hace con un PCF 7936. Bueno, perfecto. El antiarranque es accionado por el sistema de reconocimiento de llave, llamado antiarranque llave, o una electrónica codificada independiente que funciona sin pilas, está integrada en la cabeza de la llave del vehículo. Recordá que por más que el transponder sea parte del circuito impreso de la cabeza de la llave, si la pila deja de funcionar, el sistema inmovilizador sigue funcionando porque sigue siendo alimentado por la inducción desde la antena, ¿sí? En sistemas nuevos, donde ya son arranques sin llave, que ni siquiera tenés un cerrojo donde colocar la llave para poner contacto, sino que tenés el botón de arranque, a esos telemandos se le puede acabar la batería. Entonces, bueno, generalmente vienen en el mismo telemando, una espadita que la sacás y puedes abrir la puerta del conductor a través de un cerrojo que puede tener oculto o no, dependiendo del auto que sea. Pero el telemando que es manos libres, ¿sí? Que simplemente vos te sentabas, no tenés un alojamiento donde poner ese telemando, sino que lo dejas en el medio, ahí donde está el freno de mano. Por ahí no es reconocido porque hay que acercarlo a un lector del transponder que tiene la cabeza de la llave, porque si no anda la pila, el telemando no lo puedes tener en el bolsillo.
o ahí donde te digo, al lado del freno de mano, sino que lo tenés que acercar a donde teóricamente hay un lector debajo del plastiquerío normalmente, que está debajo de la columna de dirección. A veces en el mismo lugar donde estaba alojado el cerrojo mecánico, ¿sí? La llave de contacto, o del otro lado, ¿sí? Vos tenés el volante y generalmente con la mano derecha le das arranque. Bueno, de ese lado acercás el telemando y pisás el embrague o el freno y tocas el botón de arranque y arranca, o generalmente lo tenés que poner el telemando del otro lado, ¿sí? Del volante, donde estaría teóricamente el cerrojo, del otro lado, y haces esa operación y el vehículo arranca. En el caso de eso, tiene que estar explicado siempre en los manuales de usuario, manual del propietario, que sería como un arranque de emergencia en el caso que se quede sin batería, un sistema de inmovilizador tipo manos libres. Acá en Peugeot se usa mucho, en Clio, bueno, en Clio no, perdón, en Renault se utiliza también, se utiliza también en Ford. Lo que pasa que por ahí Ford y Volkswagen en algunos sistemas tienen un alojamiento donde hay que colocar la llave, que ahí está el lector del transponder de la llave. Muchos Renault tienen arranque con tarjeta, ¿sí? Fluence, Coleos, acá el Clio lo tiene también, ¿sí? Scenic, Fluence, son varios que tienen arranque, que pueden venir con arranque con tarjeta. Laguna. Y en ese caso, bueno, hay de los dos tipos en realidad, con manos libres y común también. Pero bueno, en este caso, con este modulito de inmovilizador, esta sería la segunda generación con este micro pequeño, ¿sí? Esto tiene una memoria que creo que está del otro lado, o no. Bueno, en la versión anterior creo que está del otro lado y en este no sé si es este, habría que ver. Es una 93C46 para los sistemas viejos o una 93C56 para estos sistemas con el micro chiquito. Los otros tienen un micro grande acá, rectangular, tipo una memoria EPROM de las viejas, pero con más patas todavía. Bueno, el caso en esto es el micro no se toca, se usa simplemente la memoria 93C56. A estas cajitas le entraba agua cuando tenías problema de que se llenaba de hojas donde está el motor de limpiaparabrisas. Se tapaba la descarga y el agua llegaba a entrar al habitáculo por debajo de todo el panel y le podía entrar agua a esta cajita. Para, por ejemplo, la Kangoo, para poder encontrar esta cajita donde está, tenés que sacar el cuadro de instrumentos y vas a ver que por el agujero que queda, que está metida por allá abajo y es muy difícil de sacar. Fíjate que tiene dos tornillos, ¿sí? Que son casi inaccesibles como para poder sacarlo desde ahí. Entonces lo que se hace, si vos tenés que sacarlo, por ejemplo, porque tenés que sacar la cajita a ver si está mojada, tenés que sacar la cajita para levantar pin code o querés programar una llave afuera o para clonar. Lo que conviene es dejar la carcasa negra de plástico agarrada con los dos tornillos y con un destornillador sacar las trabitas estas para que salga el circuito electrónico con el conector todo entero afuera, para no estar luchando 2 horas para sacar esos dos tornillitos que están muy inaccesibles, por lo menos en la Kangoo. En un Clio está más fácil porque está perdón, de la guantera, de donde estaría la fusiblera abajo en un costado. Si te metes y miras vas a ver un ramal de cables que va al conector este azul y ahí está conectada, está media escondida la cajita esta de inmovilizar, no tan escondida. Pero en la Kangoo venía bastante complicada, entonces por eso la explicación de cómo sacarla, ¿sí? Se pueden clonar con la memoria solo, la 93C56, 93C46, y de ahí levantas el pin code con el setbull, con el EFI, en realidad con el EFI, y lees la memoria con cualquier programador. ¿Vamos bien hasta ahí? Antonio, Mauro. Perfecto. Bueno, de estas cajitas vas a encontrar, cuando quieras clonar, por ejemplo, porque les entró agua, lo que sea, o dejaron de funcionar. Me ha pasado, por ejemplo, de estas que estaba siempre la luz de IMO prendida, fija,
Sí, el LED rojo en el medio cuadro de instrumentos en un Clio me pasó. O sea, sacabas contacto, ponías contacto, por supuesto el auto no arrancaba, no se conectaba el escáner a la cajita esta, al módulo BMT, y en la ECU decía que estaba el movilizador activo. O sea, nunca le había llegado a la ECU la señal de desbloqueo. Por lo tanto, bueno, accedí a la cajita y la cajita estaba llena de agua. Y estaba totalmente corroído una patita del microprocesador porque esto tiene que tener alimentación permanente. Todas los sistemas inmovilizador donde vos veas que la luz del limbo destella lento, sin contacto, sí o sí necesitan una alimentación permanente, por lo menos para ejecutar esa función de prender y apagar la luz. ¿Tá? Entonces tiene alimentación permanente. Y generalmente las que se dañan por presencia de agua son las que tienen alimentación permanente. Porque suponte que es un auto que se inundó, ¿sí? Se inundó hasta por arriba de donde está esta cajita. Entonces se llenó de agua. Entonces cuando le vas a dar arranque no arranca. Sacas contacto, sacas la cajita, bueno, te lo mandan a vos el vehículo y tenés tiempo de desarmarla, secarla y por ahí la puedes salvar. Pero cuando vos ves que, por ejemplo, el microprocesador ya una pata del micro desapareció de corrosión, sí, totalmente corroída, bueno, generalmente, bueno, se podría llegar a salvar tratando de soldar un hilito de cobre, donde falta la pata, pero a veces es medio complicado, pues está muy deteriorado, entonces no sirve más. ¿Qué conviene hacer ahí? Consigo una usada. Bueno, porque nueva ya creo que no vas a conseguir, o desinmovilizar la ECU. El tema es que, bueno, estamos en el curso de inmovilizadores para no tener que desinmovilizar. Pero como peleamos que esto es un sistema que apareció hasta el 2015 en las Master, en las Kangoo, ya es un vehículo de 7 años y puede ser que ya no lo consigas como repuesto. Y si conseguís un usado, toma muy, eh, desde afuera puedes saber, porque por ejemplo si vas a eh, alguien que venda piezas de recambio de estas de desguace, no te va a dejar desarmarla, ¿sí? Por más que sea una pavada, porque un destornillador le abrís un poquito las trabitas y sale así como se ve ahí la foto. Lo que tengo que ver de todo esto es que lo que dice acá, ¿sí? Este dice TRF Transcar, ¿sí? TRF es que tiene transmisor de radiofrecuencia, o sea, es para por lo menos agregarle telemandos de apertura de puerta a distancia. Trans es qué tipo de transponder, todos son tipo de transponder, y CAR es que tiene función CAR, que es, por ejemplo, que se cierran las puertas automáticamente con el vehículo en movimiento, ¿sí? Ese tipo de funciones. O sea, lo que voy es a lo siguiente, si vas a clonar, puedes clonar con cualquiera, pero por ejemplo, si la que vas a poner no dice TRF y la que llevaba el vehículo sí dice TRF, lo que no te va a andar es el transmisor de radiofrecuencia, porque la cajita que le estás poniendo no tiene el circuito de receptor de radiofrecuencia. Si fuera al revés, que el auto es un auto base que no tiene llave con mando a distancia, y le pones una que sí tiene, a lo sumo lo que puede aparecer como código de falla es que hay ausencia de, de señal emitida o ese tipo de cosas que en realidad por ahí ni aparece porque en realidad está a la espera de la recepción de radiofrecuencia y nunca la recibe. ¿Está? Por lo tanto, si la cajita es de un nivel de equipamiento mayor, no afectaría si el vehículo originalmente venía con una cajita de estas bases. Muy bien. Bueno, y tienen en el apunte la configuración de pines, lo que es cada uno. Fíjate que sigue siendo una cajita inmovilizador, por más que tenga dos hileras de 9 pines, en este caso cada una, 18 terminales. Tenemos la conexión básica, que es que tenga una alimentación de contacto. Bueno, acá dice tecla de desfile de la pantalla multifunción, pero eso es para algunos sistemas. Por ejemplo, en el Laguna Viejo modelo 94, que teníamos
una voz de una española que te indicaba si la puerta estaba mal cerrada, si te había olvidado las luces, si había una anomalía en el sistema de inyección. Bueno, tenías un botón del lado de las luces, sí, que se llamaba ADAC. Con el botón ADAC vos desfilabas las funciones en el cuadro de instrumentos, tenía un display digital donde vos veías el consumo específico, digamos, la cantidad de kilómetros que podías hacer con lo que te quedaba de combustible y un montón de mensajes de computadora de a bordo. Y esa era la tecla de desfile de la pantalla multifunción. Y en algunos lagunas muy viejos entraba el código de arranque de emergencias por ahí. Entonces, por eso es que tenía que estar conectada a esta cajita, pues esta cajita no cumple otra función que hacerte titular la luz de IMO cuando no detecte la llave o cuando está sin contacto. Mandarle la señal de desbloqueo a la ECU si reconoce la llave. ¿Sí? Las funciones propias del inmovilizador. Tiene conexión de escáner. ¿Sí? Puede manejar, bueno, maneja siempre la luz interior. Por lo tanto, para que maneje la luz interior tienen que llegar los interruptores de puerta. ¿Sí? Y el cierre centralizado y el cierre con telemando a distancia, ¿sí? Así que ahí podemos ver con esas funciones qué es lo que va a haber conectado. Tiene que tener una alimentación permanente por lo menos, porque hace destellar a la luz del limbo sin estar puesto el contacto. Una de contacto para justamente a partir de ahí alimentar a la antena, que la antena genere su frecuencia alta y con eso se induzca esa corriente alterna al transponder y poder leerlo, ¿sí? Va a tener que tener una masa, va a tener que tener conexión con el escáner, va a tener que tener la conexión con la EQ, ¿sí? Va a tener que tener conexión con la luz del plafón, y ahí vamos viendo que de ahí se deduce esta lista que tenemos de los pines. Bueno, testigo antiarranque rojo, la luz de IMO, información toma de diagnóstico línea L, tiene dos, línea K y línea L, la L al conector 15, al terminal 15 del conector OB2, y la línea K al terminal 7 del conector OB2. Después tenemos línea codificada, casquillo, cajetín decodificador. Casquillo lo llaman a la antena. Interrogación casquillo es la antena, masa casquillo en la antena, alimentación casquillo en la antena. Sí, 4 cables. Después tenemos información codificada hacia el calculador de inyección, que sería la famosa línea W. Y alimentación antes de contacto, que es alimentación permanente. Y en este caso, fíjate que no está, por lo menos, nombrado aquí, los terminales para el interruptor de puerta, ¿no? Porque si maneja la luz de plafón, tendría que estar. Está bien que vos tocas el telemando y ya la luz interior se prende y después al ratito se apaga. Pero cuando abrís la puerta también se prende la luz interior. Así que para mí acá estaría faltando posiblemente la señal del interruptor de puerta. A ver. El 392, tecla de fila de secuencia de cuadro, no. Eso para arranque de emergencia. Claro, acá este pues ahí es un sistema más viejito que no tendría justamente la conexión del interruptor de puerta. Por ahí uno más nuevo ya sí. Si yo conecto un escáner, por ejemplo, estas listas están sacadas del escáner de Tecnomotor, del raster, ¿sí? Está bien, ¿no? Por ahí no coincide el número de código de falla con otro escáner, pero sí los códigos que da. ¿Sí? Error de EQ, error en la EQ cuando, por ejemplo, se corrompió la memoria. EQ se refiere
a la central de inmovilizador. ECU es Electronic Control Unit, unidad de control electrónica del inmovilizador. Sin comunicación inmovilizador, sin comunicación con el inmovilizador, en realidad sería, bueno, habría que ver a qué se refiere, porque a veces puede estar mal traducido. Este es un escáner portugués que habrá sido desarrollado a través del escáner original, que en esa época era la XR25. Sí, recién estaban apareciendo las Clip de Renault en el año 98. La CAN Clip. Sin comunicación con el inmovilizador, porque es entre el inmovilizador y ECU. ¿Sí? Bueno, llave inválida, conexión con el inmovilizador, corto con la batería, conexión con el inmovilizador con corto masa, luz de inmovilizador corto batería, luz de inmovilizador corto masa y relé de arranque que no lo puede dar ese código de falla porque no tiene nada que ver la cajita de inmovilizador con el arranque de motor, ¿sí? O sea, no hay relay de arranque en estos Renault. Pero bueno, a veces, ya te digo, a veces los escáneres por ahí toman el desarrollo de un sistema de inmovilizador de otro auto y lo modifican para otro sistema que es muy similar. Entonces le queda una lista de códigos de falla que por ahí no corresponde al sistema, porque ¿cómo me va a dar un código de falla de relé de arranque si ni la ECU de inyección ni la central de inmovilizador reciben o están conectadas al relay de arranque? ¿Sí? Bueno, y en parámetros me dice que me da el voltaje de batería, la cantidad de llaves programadas, si el código de la llave es válido, ¿sí? Primero si es recibido y después si es válido. Que esos dos parámetros hay que tenerlo en cuenta siempre para todos los sistemas de inmovilizador. En Renault siempre tenés los dos parámetros. Si se recibe un código de llave, quiere decir que la antena funciona. Si el código es inválido, es que no está programada. Pero si me dice que es no recibido, entonces puede haber un problema de antena o que el transponder no funcione. Entonces yo puedo hacer un diagnóstico observando los parámetros, flujo de datos, de esto en particular, ¿no? O sea, ver si lo recibe y si lo recibe, si es válido. Si me dice que está recibido, es válido, pero está inmovilizado, lo que puede estar mal es la línea W de comunicación entre la central de inmovilizador esta y la ECU de inyección. Y si el cable no está cortado ni en corto a ningún otro cable, entonces iría a ver si en realidad se corrompió la información en la ECU de inyección o en la central de inmovilizador. ¿Qué pasa aquí? Supongamos que yo pongo el escáner de un auto que no arranca, la luz de IMO se apaga. Recuerden que la luz se apaga con solo el reconocimiento de la llave, pero no el desbloqueo de la ECU, ¿sí? No espera que se desbloquee la ECU para apagarse, sino apenas reconoce este módulo BMT, al igual que la UCH del Megane 1 fase 2, ¿sí? Apenas reconoce la llave, ya la luz de IMO se apaga. Por lo tanto, uno a veces piensa, no está inmovilizado y se vuelve loco. Bueno, entra con el escáner a la parte de inyección y en flujo de datos te va a decir que el arranque de motor no está permitido, el inmovilizador está activo, ¿sí? Algo de eso tiene que aparecer como parámetro. Que sería aquí inmovilizador activo, ¿sí? El anteúltimo de la lista te está diciendo si está activo, sí o no. ¿Sí? Si me dice en la ECU de inyección que el inmovilizador está activo, entonces hay un problema seguramente de la línea W. Y si la línea W, el cable de comunicación entre ECU y central de inmovilizador, no está ni en corto ni cortado, entonces se desemparejó, nosotros decimos, usamos ese término, o sea, como que el código que quedó almacenado de ECU en la central de inmovilizador no corresponde a la que está almacenada en la ECU propiamente dicha. Por lo tanto, ahí convendría virginizar la ECU, ¿sí? De acuerdo a la que sea,
si es una Fenix 5, si es una Sirius 32, si es una Sirius 34, una MS-3132, una MS-3134, una DC-15C, creo que era 7 o 9 para la Master vieja, y probar esta como igual que Fiat, al poner contacto, si la ECU es virgen, se empareja solo y por ella se empareja y arranca. Pero fíjate que el diagnóstico, pues primero puedes descartar con flujo de datos si el problema es que no se reconoce la llave, ¿sí? Para separarlo del no reconocimiento de la ECU. Bueno, de los parámetros de número de llaves programadas, código de llave válido, recibido, estado de si está puesto en contacto, si está sin contacto, si el inmovilizador está programado. Generalmente este inmovilizador programado se refiere a si la central de inmovilizador es virgen, ¿sí? Si te dice inmovilizador no programado es porque está virgen y hay que hacer todas las programaciones. Inmovilizador activo es que está inmovilizado. Y luz de inmovilizador, bueno, si está prendida, apagada, generalmente si te tira te va a decir prendido, apagado, y así infinitamente. Para proceder al caso de sincronización específica, en este caso con la maleta XR25, estamos hablando del año 98, ¿sí? Ya no existe más, era como una especie de cerebro mágico, había que poner unas plantillas arriba de un aparato, y de acuerdo a las lucecitas, la combinación de lucecitas que se prendía, tenían una indicación al lado cada plantilla que te decía cuáles eran los códigos de falla, veías los parámetros, etcétera, y había un display de una línea, creo, sola, que te podía mostrar de un parámetro y un selector rotativo. Eso ya es historia. Por suerte, los escáneres hoy en día son más sencillos, ¿sí? Dice, este proceso permite volver a poner el telemando en fase con el cajetín decodificador, ¿sí? Que es el código evolutivo. En el caso, muchos de estos telemandos pierden el sincronismo, pero ojo que está hablando del telemando y no del transponder, ¿está? Está hablando de la apertura y cierre de puertas, que es independientemente del sistema inmovilizador. Si por más que la llave comparta las funciones de apertura de puerta a distancia con el desbloqueo de la ECO, reconocimiento de la llave por transponder, y que el integradito en la cabeza de la llave sea el mismo, que tenga el código del transponder que el telemando, si el telemando no funcionase, el auto arranca igual por la lectura del transponder, que es el mismo chip que no necesita estar alimentado para ser utilizado como transponder. Así que esta parte de resincronización es para el telemando, que es independiente al desbloqueo del inmovilizador del auto, ¿sí? Únicamente en caso de no sustitución de este, con antiarranque solamente es para resincronizarlo. Dice, cortar el contacto y conectar la maleta XR25, conectar el escáner para los vehículos equipados con el telemando de radiofrecuencia, pasar al punto 2. Bien, el punto 2 es este. Pequeño detalle. Dame un segundo que le contesto a Mauricio del curso de llaves que me está preguntando. Bueno, cortar el contacto y declarar el modo de mando G32 asterisco. ¿Por qué? Porque tenía un teclado alfanumérico, la XR25, ya te digo, y tenías que ejecutar con códigos funciones, como decir, bueno, el ejecutar un código para leer los códigos de falla, ejecutar otro código para ver parámetros, ejecutar otro código para hacer prueba de actor, ejecutar otros códigos para las funciones especiales. Esto ya quedó obsoleto. Hoy el escáner va directamente, tener la lista de lo que quieres hacer, programar llaves, sincronizar telemando, lo que sea. Lo único que nos serviría a nosotros, ¿sí? Sacando esta información que es de manual original, ¿sí? Del Dialogist de Renault, es que con el escáner que yo tenga voy a tener que resincronizar el telemando. O sea, no puedo hacer una resincronización sin aparato. Dice, a partir de este instante de ejecutar la función de resincronizar telemando, que para la XR25 era poner el código G32 asterisco, tenés 10 segundos para efectuar la operación siguiente. Los 10 segundos podrá ser visualizados por el sentido fijo de la luz testigo de antiarranque, te va a quedar prendida,
Y la barra gráfica, ves que dice barra gráfica 17 izquierda de la maleta que es R25, porque tenía lucecitas, sí, barritas luminosas, que de acuerdo, y código D56, ficha 56, se refería a una plaqueta perforada, o sea, una plantilla perforada que se ponía sobre el aparato donde estaban las luces, porque a cada sistema que vos entrabas a inyección, ponías una, entrabas al ABS, ponías otra, entrabas al airbag, ponías otra, porque lo que decía al lado en cada plantilla, que al lado de cada lugar donde iba a haber una luz, era la indicación de un código de falla, la indicación de una función, de un parámetro, ¿sí? Así que todo lo que diga en esos apuntes de Renault, código D56, ficha número 56, maleta XR25, función o modo de mando G32X, era porque el escáner era así. Esta era con plantillas, no había una PC en ese momento, ¿sí? Era muy, muy básico. Pero nosotros no necesitamos nada de todo esto. Bueno, presionar 2 veces el telemando, o sea, si yo tuviera que, lo que intento es lo siguiente, ¿no? Supongamos que nos toca un auto viejo, un Laguna, y está impecable y dejó andar el telemando y el dueño que lo usa de colección el auto, lo tiene de colección, quiere que ande el telemando. Bueno, yo no tengo el XR25, pero de acá yo puedo saber que necesito el escáner para resincronizar el telemando, que tengo que ir a una función para habilitar esa función y a partir de ahí tengo 10 segundos para presionar 2 veces el telemando y ahí las puertas se tienen que cerrar y abrir, ¿sí? Y que el testigo rojo se apague. ¿Está? O sea, si bien está específico para un escáner que ya no existe, eh, sabemos que necesitamos por lo menos lo que es el lineamiento de este procedimiento para el escáner que yo tenga disponible. Y si no tengo escáner no lo voy a poder resincronizar. Pero sabemos que es ajeno al sistema inmovilizador. Muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos? Al sustituir una cabeza de llave, un telemando, la resincronización del segundo telemando, si está equipado, no siempre es necesaria. O sea, si tengo uno que funciona, ¿sí? Y compró uno, ¿sí? Muchas veces a mí me tocó que el cliente tenía eh, un auto que le había venido con una cabeza con telemando y una llave convencional. Y él quería tener 2 con telemando. Bueno, acá lo que se está diciendo es que no hace falta resincronizar todos los telemandos desde cero, como te piden otras marcas, sino que el que está programado, déjalo. Agregás otro nuevo, bueno, ese dice, bueno, primero verificar que el segundo funciona, si no repetir la sincronización de dicho telemando, si los telemandos si equipados están desincronizados, será necesario efectuar 2 procesos de resincronización, uno por cada telemando, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Nos dice aquí, sustitución de añadido de un telemando sin antiarranque, sin sustitución del cajetín descodificado. Bueno, sin antiarranque no nos interesa porque estamos en un curso de inmovilizador. Y bueno, el proceso de sincronización del telemando que es ajeno al inmovilizador. Nosotros cuando vamos a trabajar con el tema de inmovilizador, si hace falta hacer una llave, podemos hacerla a través de el setbull o el EFI, leyendo esa memoria 95, 93C56, 93C46. El transponder es un transponder de código fijo, es un ID33. Si tenés el setbull, cuando lees el transponder, que pones leer solamente, apretás el botón R de read, te aparece el pin code, ¿sí? Porque viene guardado en la parte de la memoria interna del transponder, ¿sí? Ahora,
Fíjate que acá dice, para sistemas con 93C46, 93C56, para Kangoo hasta el año 2001, en realidad he hecho Kangoo 2015 que venía con esto, igual que Master, ¿sí? Clio, Traffic, Symbol. Bueno, dice OpenMOBA, no Dacia Supernova, que en la Argentina por lo menos no hay, pero puede ser que en otros países de Latinoamérica sí. El transponder CND33 ese con un T5, que es un transponder que se puede, que es virgen, ¿sí? Así que el procedimiento para hacer una llave de estas, por ejemplo, que se perdió, no tiene llaves, un auto que no arranca, no tiene llaves, bueno, saco la cajita, busco la memoria, la leo, guardo el archivo, lo abro aquí, ¿sí? Una vez que lo abro puedo calcular el pin code, me va a aparecer aquí. Si lo quiero tener, si no, directamente agarro un T5, lo pongo en el setbull, pongo programar transponder, ok, y ya le pasó los datos que estaban almacenados en esa memoria del código de una llave a el transponder que quiero programar, se lo mando adentro de una llave y ya con eso arranca. Esto es para sistemas sin telemando. Y acá hay un temita que pasa también con Peugeot. Si vos programas un transponder de esta forma, ¿sí? Y el auto tiene telemando, el telemando no va a funcionar. Si programás una llave con un T5 o un ID33, el telemando de esa llave no va a funcionar. Si vos conseguís una llave que ya es original y tiene la cabeza con telemando, te conviene usar el proceso con un escáner o un aparato que por OV2 la puedas programar y no usar esta función del setbull. Esta función del setbull o del EFI es solamente para hacer una llave que no tiene telemando. Pero si vos tenés una llave que tiene telemando y le agregás un transponder, automáticamente, por más que el telemando por ahí antes andaba, ahora ya no va a andar porque está leyendo a este transponder y no al integradito que tiene la cabeza de la llave. Sí, me ha pasado de que clientes que le dejó de andar la llave, telemando, transponder, todo, mando a hacer la llave, le pusieron un transponder, pero el telemando nunca funcionó y te lo mandan para que hagas funcionar al telemando, no. Si tiene un transponder físico de estos sin patitas, el telemando no va a funcionar, ¿sí? Sí o sí tenés que conseguir una llave con telemando original, ¿sí? O algo que le puedas poner y listo, se acabó el problema. Y estas telemandos universales también pueden servir. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, si las abrimos, estas cajitas, ves, hay diferentes tipos. Esta es la cajita vieja con el microprocesador grande del otro lado. Puedes leerla con pinza, pero vas a tener que puentear el cristal. ¿Sí? El cristal, si no lo puenteas, no te permite hacer la lectura con pinza. Yo ya me acostumbré directamente de soldar las memorias, ponerlas en el adaptador y usar el programador. Y había dos tipos. Había una serie con Clio que venían con el módulo BMT, que esto es parte, tipo un cartucho, que va junto con la fusiblera, que lo puedes desmontar. O sea, si sacas los fusibles, los relays, puedes sacar esta parte, ¿sí? Que es parte de la fusiblera, pero queda la parte electrónica separada de la parte de potencia. A pesar que tiene más funciones, lo que es la forma de leer el pin code o programar llaves para cabezas de llaves sin telemando es la misma, no importa cuál sea. Y recordá que siempre en el setbull, en el caso que vos ya la hayas desoldado y no te tomaste nota de si el puntito o la referencia del pin número 1 de la memoria iba para este lado o para aquí abajo, bueno, siempre abajo tenés la imagen de cómo va, de acuerdo a la central, para qué lado está puesto el pin número 1, ¿sí?
Algo un poquito más nuevo, no mucho, pero muchos vehículos vinieron con esto: Sandero, Logan, Duster, Symbol, Clio, y creo que nada más. Dice, el antirranque está asegurado por un sistema de reconocimiento de llave con cambio de códigos encriptados, la electrónica codificada que funciona sin pilas, independientemente de la función telemando, está integrada en la cabeza de la llave del vehículo. Otra vez, es una evolución de la anterior, nada más que acá yo tengo más funciones que el módulo del conector celeste, como por ejemplo limpio parabrisas, lava parabrisas, cierre centralizador ya lo tenía, la luz interior, y tenemos también los giros, por ejemplo, ¿sí? La baliza. En este caso, bueno, cuando el contacto está puesto, lo que se checar mi información en la cabeza de llave a través del cajillo transpondedor. Cajillo transpondedor se refiere a la antena. Incorporado en el contactor de arranque, si la unidad central de Bitcoin reconoce el código de la llave, esta autoriza el arranque del motor y la inyección se desbloquea, el motor puede arrancar. El antiarranque se activa unos segundos tras haber cortado contacto y vuelve a estar intermitente el testigo rojo de antiarranque en el cuadro de instrumentos. Fíjense que acá, por supuesto, cambió la cabeza de la llave. Estas son las primeras Duster, ¿sí? Antes que aparezca la Oroch, por lo menos en Argentina. Era la primera generación. Yo tenía una 2014 y venía con esta llave, ¿sí? Lo que yo tenía venía con los dos telemandos. Y desde durante su fabricación, el código de 12 caracteres es asignado al vehículo para permitir la reparación del sistema antiarranque. Lo que está diciendo acá que el PIN code es de 12 dígitos hexadecimal, ¿sí? Y creo que antes yo dije la UCH del Megane 1 fase 2 era alfanumérica, no, me parece que es numérica sola. No, es alfanumérica también, es en hexadecimal, pero de 8 dígitos. Esta es de 12 y de la cajita con el conector celeste es de 4 o 5. Este código de reparación, el PIN code este, es necesario en postventa. Esto lo puedo hacer con el ZBull sin problemas. Van a ver que hay dos generaciones. A ver si funciona, lo comparto y lo vemos. ¿Sí? Hay de estas cajitas, cuando los abrís hay dos modelos. A ver, ¿dónde estás, querido? Decime que vas a andar. Bien. Con tal de llevarme la contra. Un segundo, por favor. Prueba número 1, prueba número 2. Y vamos por tercera vez. Que dicen que la tercera es la vencida. Abrir la ubicación. Por las dudas. Sí, no le gustó. Cuando les pase esto en Windows 10, en Windows 7 no lo hacen, en XP tampoco me lo hacen, me lo hacen 10. Lo que hago es borrar absolutamente todo. Lo que dejo es un archivo comprimido. Lo extraigo aquí y ejecuto rápidamente. A ver si ahora sí funciona. Y funcionó. Bueno, vamos a Renault. Vamos a poner la lupa. Y ahí tenemos la que estábamos viendo antes, ¿no? Con las cajitas, todo. Bueno, vamos a la más nueva, la de una Duster, por ejemplo, 2014. Bueno, tenemos acá una cajita que viene con memoria 9366. Dice que es Clio de símbolo hasta el 2006. No le den mucha importancia a los periodos de fabricación de estos autos porque cambia de país en país.
¿sí? Este viene con un ID46 que se hace con un PCF 7936, 7946, 47. 46, 47 son integrados, ¿sí? Son para telemando, con cabeza de llave electrónica. Y si le hago un clip, me dice que la memoria está ahí. ¿Está? No confundir con esta. Si sigo, esta dice que es Siemens la cajita. Si sigo buscando, me encuentro que hay otra más, pero ya no es una 9366, sino que es una 95040. Y dice del Symbol, Clio Symbol, Dacia Duster del 2010 en adelante, el Logan del 2010 en adelante, que es más nueva. Y el otro tiene el micro que está paralelo, las caras son paralelas a los conectores, y este está en diagonal, por decirlo de alguna manera, está tipo rombo. Bueno, este tiene la memoria ahí, es una 95040. El transponder también es un ID46, se hace con los mismos transponder, ¿sí? Y deja listo para arrancar el vehículo. Está, o sea, para esta cajita, para las llaves no hay problema. Y respeta lo mismo que el módulo BMT, nada más que tiene más funciones con respecto a la parte de carrocería, ¿no? Más que nada para eso. Vos estás con una de esas, Mauro. A ver. Espera que me vuelvo loco con los mensajes, si no. Aquí. Y vos estás con una... Sí, ya arrancamos la clase, arrancamos explicando esa justo. Después mirá el video este, ¿sí? Voy a hacer rápido para mandarlo. Es más, termina la segunda clase y que voy a dar ahora de llaves y me quedo para ya pasarle los links de los videos que tengo que subir. Vamos a intentar hacerlo rápido. Sí, que lo que explicaba es que solamente maneja el levantadero del lado del conductor, así que si no te andan los otros tres, no tiene nada que ver la UCH. Y sí los giros tienen que ver, pero no tienen nada que ver con el micro. El micro no puede hacer que los giros, bueno, podría llegar a ser, pero normalmente tiene que ser un integradito o algo. Hay que hacerlo con un tester y ver. Eso es reparación de fusibles electrónicas. Lo que vamos con respecto al inmovilizador, que bueno, podemos hacer llaves, podemos hacer incluso si es un PCF 7946, que es un integradito que va en la cabeza de la llave, como mostraba la imagen del apunte. Dame un segundo que voy por parte. Saco esto. Y vamos aquí. Dejamos de compartir y volvemos al apunte original. Este es el 7946, este integradito que está acá. Otra vez tengo una bobina que puede estar cortada, o sea, puedo medir con un multímetro a ver si la bobinita tiene continuidad, me da un valor de resistencia. Si me da infinito, en mega ohm, está cortada y ese es el problema por el cual no se desbloquea el auto, ¿sí? Aquí está la información también del telemando. Así que si viene con una de estas, ¿sí? Una cabeza de llave de estas, si le vas a hacer un transponder PCF 7946 como este, que lo puedes comprar incluso por Mercado Libre, ya directamente deja programado también el telemando, ¿sí? Porque es información de del mismo integradito. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos en esta cajita? Bueno, en esta central de inmovilizador están las configuraciones, ¿sí? Lo tenés en dos. Que acá siempre lo que tiene que ver con el inmovilizador, vos tenés que ver que en la central de inmovilizador tengas alimentación permanente, si el LED destella lento sin contacto, que es este caso. Alimentación de contacto, por supuesto, para alimentar a la antena y hacer reconocimiento de la llave. La línea W, comunicación con
la ECU de motor, la línea K por lo menos para la conexión del escalar, puede tener línea L. Bueno, el cable de comunicación al cuadro de instrumentos, que es para justamente el LED de indicación de inmovilizador, y la conexión a la antena, que acá acordate que Renault lo llama casquillo decodificador, ¿sí? Fíjate que acá te dice, por ejemplo, el A16, el conector sí, el pin 16 dice señal bus antena transpondedor, ¿sí? Y tiene que haber alguno más que diga. Recordá que maneja los giros, esta también. Y acá dice, a ver, otro limpia parabrisas, intermitente derecho, intermitente izquierdo, iluminación interior, luneta térmica, línea K de diagnóstico, relé de bocina, señal código de inyección gasolina 10, el bloqueo por programa, esa es la línea W, la que va conectada a la EQ. Y nada más. Pero es bastante sencillo con respecto a eso. Y acá tenemos el otro conector donde tenemos masa, la masa que le llega, mando a la iluminación de la luz interior, positivo permanente, positivo batería protegido por fusible, mando velocidad de temporizador limpio parabrisas, bueno, limpio parabrisas, dirección derecha, izquierda. Después tenemos la apertura de las puertas, condenación, batería y nada más. Positivos. Bueno, y tenemos los dos modelos que lo muestra acá, que lo podemos hacer con el setbull, como ya dijimos. Y acá tenemos, por ejemplo, los parámetros que yo vería con un escala, en este caso el de SuperScan, que igual si tuviera otro tendría que darme los mismos parámetros si fue copiado del diagnóstico que hace el escáner original, que en este caso ya es la CanClip, ¿sí? La que hoy actualmente hay un clon chino para poder hacer diagnóstico a nivel profesional. En estos casos todavía no hace falta conexión online ni nada para hacer programación de llaves ni para emparejar EQs. Las EQs se siguen emparejando automáticamente si la EQ es virgen o está virginizada. Al poner contacto y la central de IMO reconozca la llave es correcta, va a reconocer la EQ, la que no tiene código, le manda un código y se queda emparejado. Emparejamiento autoaprendizaje. Bueno, ¿qué parámetros tenemos? Bueno, tensión de batería, número de llaves programadas, presencia de si está puesto el contacto, si la central, esta UCH es virgen o no, si el código de la llave está registrado, si el código de la llave es válido, ¿sí? Inmovilizador de motor si está activo o no activo, y si la luz de inmovilizador está prendida o apagada o está destellando. Esos son los parámetros que voy a ver. Vayamos a los arranques con tarjeta, ¿sí? Acá puede haber dos versiones. Si hablamos de Coleos, Laguna, Megan 2, Megan 3, Fluence. Los que son con arranque con tarjeta, ojo que Fluence puede venir con llave convencional también, ¿sí? Pero todos los que vengan con arranque con tarjeta van a tener un lector de tarjeta. Lo que sí que va a haber dos categorías, los que lo necesitas usar el lector de tarjeta y los que no. Porque había un sistema de manos libres donde la tarjeta no te la sacas de bolsillo, llegás a abrir al auto cuando tocas la manija hay un sensor óptico, ¿sí? Y aparte hay un segundo sensor que cuando vos jalás la manija hay un switch que lo que hace ese sensor óptico o el interruptor mecánico al tirar de la manija es conectarse a la fusiblera del auto, ¿sí? Esto sigue siendo UCH, pero ya el sistema es multiplexado.
y poner en funcionamiento unas antenas que están distribuidas en el techo del vehículo, debajo del asiento trasero, ¿sí? En el plafón interior, que lo que hace son antenas de alto alcance para detectar la emisión de la tarjeta, ¿sí? Eso es un manos libres, pero la mayoría de los autos vinieron sin manos libres. O sea, el auto tiene tarjeta, arranque con tarjeta, pero la tenés que poner sí o sí en el tarjetero para que funcione. Y por más que toques la manija, no se abre el auto. ¿Está? Eso solamente para el sistema de alta gama que venía con manos libres. Ahora, el tema es que tenemos varias cosas acá muy diferentes a lo que venimos viendo hasta ahora. Por ejemplo, ya no hay más antena en el tambor de arranque porque ni siquiera hay tambor de arranque. ¿Sí? Lo que hacía de antena ahora lo tiene el lector de tarjeta, lo mismo. Tiene un bobinado adentro que se genera, o sea, que se arranque con tarjeta o arranque con llave es exactamente el mismo procedimiento. Es más, la tarjeta tiene un circuito impreso donde va soldado un PCF 7946 que antes estaba en la cabeza de la llave. O sea, ahora está en la tarjeta. Así que el lector de tarjeta está comunicada a la UCH para la misma función de que yo antes tenía una antena de inmovilizador. Para poner contacto que tocar el botón de arranque. Tiene un botón, o sea, va a llegar una señal desde el botón a la UCH para indicar que querés poner contacto o querés dar arranque motor. Lo que sí, bueno, yo tenía el concepto por la información técnica disponible de concesionaria que se usa una serie, o sea, es una serie de DVDs que la información técnica era el Dialogis, ¿sí? En el cual te decía que, por ejemplo, para poner contacto, vos tenés que presionar el botón 10 segundos, ¿sí? Y recién ahí se queda el contacto. Porque si vos presionás, se pone en contacto y a los pocos segundos se vuelve a salir. Entonces no puedes diagnosticar, no puedes hacer nada. Un auto que no te arranca, le tocas el botón, ¿sí? Y no hace nada. O sea, se prende las luces del tablero, pero a los 5 segundos se apaga y ya no puedes diagnosticar nada porque como haber sacado el contacto. Entonces, generalmente cuando vos abrís la puerta, se ilumina el cuadro de instrumentos y te dice que presiones el pedal de embrague o el de freno con la palanca en neutral y toques el botón para que gire el motor de arranque. Bueno, pueden pasar varias cosas acá. Que vos pises el pedal y que toques el botón de arranque y no haga nada, ni siquiera gira el motor de arranque, o que gira pero no arranca. Entonces, el diagnóstico es un poquito más amplio de lo que nosotros veníamos viendo, pues ya vemos que la UCH, lo único igual que tendría con el sistema anterior es que va a recibir la señal del transponder, que en este caso está dentro de la tarjeta. Y antes estaba dentro de la llave. Antes yo tenía una antena en el tambor de arranque. Ahora no tengo ni tambor de arranque, sino tengo un lector de llave. Pero una de las cosas es que maneja el motor, o sea, la fusiblera, la UCH, maneja el motor de arranque. Hay un relay para el motor de arranque. Sí, cuando toque el botón, se va a poner contacto. Si lo toco 10 segundos sin tocar ningún pedal. Si toco el pedal de embrague, o sea, lo piso a fondo y toco el botón, empieza a girar el motor de arranque. Siempre y cuando el sistema esté desinmovilizado, si no, ni gira el motor de arranque. Otra cosa, acá tenemos cerrojo eléctrico en la columna de dirección. Está, o sea, la UCH está comunicada por red CAN con el cerrojo de la columna de dirección. Estamos hablando de un Fluence, estamos hablando de un Megan 3, de un Megan 2, de un Laguna 2, de una Coleos. Y por ejemplo, vos tocas el botón de arranque, tocas el embrague, si lo pisás. Tocas el botón, con solo pulsarlo y soltar, ya va a girar hasta que arranque. Si a los 10 segundos no arrancó, se corta el relay de arranque, porque podés tener un problema de inyección, o falta de combustible, y por eso no arranca, entonces te lo hace cortar. En otros autos, para que gire el motor de arranque,
y se mantenga girando, tenés que mantener pulsado el botón. En este caso no, este caso es temporizado y lo maneja la UCH. Y el cerrojo de la columna eléctrico que está emparejado también con el auto, que esto creo que en algún momento lo he explicado en una clase anterior, no sé si en este curso, que nosotros teníamos sistemas anteriores que lo que está emparejado era la llave con la UCH y la UCH con la EQ. Ahora yo tengo la tarjeta con la UCH con la EQ y con el cerrojo eléctrico de la columna de dirección. Si la EQ, por ejemplo, si la UCH no detecta que el cerrojo se retrajo, tiene un sensor de posición, no te va a permitir la puesta en marcha del motor, no te hace girar en el motor de arranque, porque no puede permitirte el arranque si no sabes si se desbloqueó la columna de dirección. Imagínate que vos pusiste el motor en marcha, te subiste, pusiste el motor en marcha, vas a salir, querés girar y no gira porque está trabado por el cerrojo eléctrico. Entonces los ingenieros lo que hicieron fue decir, bueno, si se pierde la comunicación con el cerrojo eléctrico, el auto no va a arrancar, por un lado. Y si estuviera, pero detecta como si estuviera eh, eh, trabada la columna de dirección, tampoco te va a permitir el arranque de motor. Lo que sí viene acompañado, por ejemplo, puede pasar, es que cuando se haya estacionado, las ruedas quedaron haciendo fuerza contra el cordón. Y nosotros sabemos que ya incluso con una llave convencional en el cerrojo de, de contacto, para poder a veces poder girar la llave mecánica, tengo que mover el volante para que quede hacer fuerza el alojamiento con el pestillo en la traba de volante. Y acá pasa lo mismo, o sea, puede ser que te haya quedado haciendo fuerza las ruedas contra el cordón de la vereda y que por más que se quiera retraer al pestillo, que en realidad es un motorcito de corriente continua, con un reductor, un sinfín y una corona. Por ahí, al que quedar haciendo fuerza el pestillo en su alojamiento, no lo puede retraer. Y lo que hace la UCH es darse cuenta de que no se actuó. O sea, yo lo mandé a retraer, pero el sensor de recorrido que tiene no me acusó que se retrajo. Por lo tanto, no te permite el arranque de motor. Es un problema de estos cerrojos, ¿sí? Que a veces no es que quedan haciendo fuerza, sino que dejó de funcionar el interruptor de la carrera. Entonces, o se cambia, lo ideal sería cambiarlo, pero se puede sacar, se puede desarmar. Lo que pasa es que estos cerrojos vienen agarrados al cerrojo eléctrico, ¿no? No estamos hablando de un cerrojo para llave. Vienen atornillados a la columna de dirección, digamos, a la cañonera de la columna de dirección, con un solo tornillo que es de rosca izquierda. Y que si está muy ajustado y vos lo querés desenroscar, o sea, lo desenroscás como ajustándolo, es de rosca inversa, ¿no? Se le puede romper la cabeza porque viene preparado para eso, porque es un sistema antirrobo. Así que mucho cuidado cuando lo vayan a aflojar al tornillito para sacar el cerrojo de la columna de dirección, porque si se rompe la cabeza es por van a tener que usar una mecha especial porque es de acero el tornillo. Pues ya me pasó en un Fluence, que vino con la cabeza esa del tornillo de fijación del cerrojo eléctrico rota y quise usar sin desmontar la columna de dirección y la caja de dirección eléctrica. Quise hacerlo puesto y fue imposible, las mechas se rompían, no tenía cómo comer el tornillo ese, hasta que bueno, lo pude hacer una marquita, lo pude girar y lo pude sacar. Y el cerrojo se puede desarmar y hay que ver el interruptor este. Pero también puede pasar que después de un choque hay que cambiar la columna de dirección y todo, y conviene pasar al cerrojo o una memoria.
En los sistemas más viejos venía una 24C04, en las más nuevas puede venir una 24C32, pero esa memoria tiene un código de emparejamiento con la UCH. O sea, no puedo cambiar todo la columna de dirección con el cerrojo eléctrico de otro auto porque no te va a arrancar, porque lleva un emparejamiento. ¿Se pueden virginizar? Sí. Las 24C04, Megane 2, Laguna, si vos sacás la tapita plástica que tiene el cerrojo, vas a ver la memoria de 8 patitas, una 24C04, que la pones toda en FF, la lees, guardas el archivo por la duda, la pones toda en FF, y es como si estuviera virgen. Entonces, la UCH, ¿qué hace? Cuando vos apretes ese botón de contacto, lee la llave, la tarjeta es correcta, lee al cerrojo de la columna de dirección, si tiene código lo compara en memoria y si es el mismo va y manda la señal de desbloqueo a la ECU siempre que la ECU reconozca ese código de desbloqueo, porque si la ECU está desemparejada también queda bloqueado. O sea, lo que se agregó es un nivel de protección mayor por el tema de haber incorporado el cerrojo eléctrico en la columna de dirección. Pero en realidad no sería mucho más complejo de lo que venimos viendo. Por ese lado viene más complejo y porque aparte es multiplexado, que es el, digamos, el Megane 2 del año 2003. Sí, va a cumplir 20 años. Ya empezó a venir con una tecnología totalmente multiplexada. ¿Preguntas hasta acá? En la clase que viene vamos a terminar de ver todos los arranques con tarjeta y tenemos que ver después de Renault qué va a venir, ¿no? Acá tenemos todo el conjunto, mira. Después de Renault vamos a tener Ford. El Ford es rápido. Después Peugeot. Ya vimos Fiat nomás. Después Chevrolet. Y después algunas marcas más como Toyota, Nissan. Toyota está interesante también. Vamos a ver si podemos hacer todo eso. Ah, bien, perfecto. Sí, recordá que con el escáner puedes, bueno, lo que estaba explicando antes de que ingreses, Mauro, es que con el escáner puedes deshabilitar la función antiarranque para que no destelle la luz del INMO si te está destellando, por ejemplo. Bueno, entonces no hagan nada, déjalo así. Si ya arrancó, va a seguir arrancando y no se va a bloquear. Bueno, señores, los dejo entonces hasta la clase que viene. Les mando un abrazo. Será hasta luego.